Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos a punto de dar inicio a nuestra tercera sesión en vivo. Aquí les saludo. Es otro día lluvioso, muy lluvioso, creo que por todos lados. Así es que esperemos que nada extraño ocurra. Si me pueden escuchar y si pueden ver bien la presentación, les agradecería que me confirmaran esa información, ya sea por el chat o haciendo uso del micrófono, de favorzote, para comprobar que todo está bien, que me pueden escuchar bien y que se puede visualizar bien mi presentación. Sí se ve y sí se escucha, maestra. Buenas noches. Muy bien, parece que no hay inconvenientes. Así es que podemos ir comenzando esta tercera sesión del módulo número 8, Ser Social y Sociedad. Yo soy su asesora virtual, Nayeli Orihuela Alarcón. Aquí está mi correo. Por cualquier situación que falle la plataforma, porque a veces entra en fase de mantenimiento y ya no se pueden comunicar conmigo. Entonces, a través de mi correo pueden comunicarse. El orden del día para la sesión de hoy es brindarles la bienvenida a esta tercera sesión, revisar las áreas de oportunidad que tuvieron con base en las calificaciones, en los resultados de la segunda semana, revisar algunos contenidos académicos de la semana, revisar las actividades integradoras y el foro, así como brindar atención a dudas. Acuérdense que estas son sesiones, no son clases, son sesiones con el propósito de que podamos revisar algunos de los contenidos, sobre todo los que pueden llegar a ser más complicados, y poder atender de forma directa sus dudas. Así es que pueden participar haciendo uso del chat o activando su micrófono y así ya pueden participar. Yo espero que no haya problemas otra vez de conexión ni nada por el estilo, porque ha estado lloviendo muchísimo, no solo aquí en donde estoy, ha estado lloviendo muchísimo en todo el país. Se han dado sucesos pues lamentables en el Estado de México, en Veracruz, en Hidalgo. Entonces, pues toda mi solidaridad con las personas afectadas. Si tienen cualquier cuestión, váyanme avisando, porque han tenido varios problemas de conexión, cuestiones así. Entonces consideren que pues la siguiente semana se termina el módulo y se cierra el día domingo. Ya no hay posibilidad de enviar más actividades independientemente de que suceda algo. Así es que les pido de favor que pues me mantengan al tanto de la situación para ver alternativas de solución. Por favor, pero esto que sea previo, porque si me avisan un día después del cierre de la plataforma, ya no se puede hacer nada. Así es que tomen sus precauciones. Vamos a revisar las áreas de oportunidad. Si me escuchan y si ven con claridad la presentación, les pido que me avisen para poder continuar. Según yo, no hay ninguna falla. Sí se escucha y sí se ve bien.
Guadalupe, me parece que estás hablando, pero no te escucho. Está en el chat. Muy bien, muchísimas gracias, Karen. No sé por qué no estoy escuchando lo que dicen. Déjenme conectar mis audífonos. No me gusta mucho porque luego me lastima, pero me parece que no estoy escuchando lo que me están diciendo. Así es que déjenme conectar. Ahora sí, ya escucho lo que me están diciendo. Ok. Sí, ahora sí ya escucho lo que me dicen. Era un problema de que tengo aquí conectado un micrófono. Muy bien. Dice Liliana que sí se ve y sí se escucha. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir avanzando entonces aquí con estas cuestiones. La revisión de áreas de oportunidad. Ay, me parece que el tema de Prezi sí les generó bastantes pues, conflictos, pero pues lamentablemente ahí sí yo no puedo hacer nada ni intervenir más allá, porque hay diversas situaciones. Pues la realización de la actividad se solicita en esta plataforma y pues no hay forma de modificarla. Entonces, si enviaron sus actividades fuera de esta plataforma, pues se reduce un poco la calificación porque pues consideramos en los criterios de evaluación que sepan usar correctamente Prezi. Prezi lo que tiene es que de repente necesitan instalarlo desde la computadora porque desde la aplicación del celular tiene varias complicaciones. No, pues les impide hacer ciertas cuestiones. Entonces, si tratan de cambiar la cuenta, si tienen una cuenta de su celular y luego se quieren llevar esa cuenta a su computadora, está un poco complicado porque como que arrastra las restricciones de la aplicación. Entonces, pues esa es una cuestión. Es gratuita el uso de Prezi, se puede compartir, nada más que no se pueden modificar algunas cuestiones y se puede compartir el link también de forma gratuita. Entonces ahí no debieron de tener problemas, pero me parece que sí hubo varias complicaciones y hay que ir afinando todos esos detalles. Como les digo, pues ahí sí ya depende de cada caso particular, porque a algunos no les permitía desde su celular, por ejemplo. Me parece que tuvieron más complicaciones. Pero bueno, fuimos atendiendo cada uno de los casos particulares. Algunas otras cuestiones que logré identificar es que no se siguen correctamente las instrucciones. Hay algunas secciones que sí mandan, otras que no. Entonces hay que asegurarse de que hagan el envío correcto y completo de todas las secciones que se les están solicitando. Los formatos solicitados, que sean pues los que vienen ahí en la plataforma, en las instrucciones, y que no sean otros, ¿no? También hay algunos formatos difíciles de leer. Por ejemplo, si ponen un fondo amarillo y una letra roja, es súper complicado de leer para mí, entonces también se les hizo algunas observaciones por ahí. Hay algunas cuestiones de fallas en la ortografía, en la sintaxis, así es que independientemente del tipo de recurso que usen, se debe de escribir correctamente, ¿no? Aunque sea una presentación, una infografía, si escriben en Excel, escriban en donde escriban, tienen que escribir correctamente. Ese es un criterio, el criterio comunicativo que siempre se les evalúa y pues conforme se van detectando faltas de ortografía, pues se reduce la calificación. Así es que tengan mucho cuidado en eso. De repente, en PowerPoint o en Excel no marca pues las faltas de ortografía. Entonces tengan muchísimo cuidado siempre con eso.
Y pasando a los temas que tienen que ver con esta tercera semana, vamos a revisar lo que tiene que ver con pues los contenidos de esta última semana, en donde se ven contenidos nuevos, porque en la cuarta semana ya no se ven contenidos, sino que se hace un repaso y se desarrolla el proyecto integrador y se participa en el foro de investigación. Así, en el foro integrador, perdón. Así es que esta es la última semana en donde ustedes pues tienen contenidos nuevos. ¿De qué se trata esta tercera unidad que tiene por nombre la metodología de la investigación social aplicada en el entorno? Pues tiene el propósito de que ustedes apliquen los elementos básicos del método científico para la producción del conocimiento y aprendizajes mediante la investigación social de una problemática de su entorno sobre el respeto a los derechos del individuo en el contexto de la diversidad cultural. Buenas noches, Irene, muchísimas gracias por tu saludo. Aquí en el chat te estamos leyendo. Este es el propósito general de esta última unidad que vamos a revisar en este módulo número 8. Está un poquito lento en cargar la presentación, pero tengan paciencia. Vamos a revisar algunos conceptos que vamos a utilizar esta semana. Este módulo tiene un cierto grado de dificultad que yo he detectado. Hace un salto un poco abrupto de entre los contenidos que se estaban revisando en la unidad 1, 2 y lo que les solicitan que hagan en la unidad número 3 y sobre todo en el proyecto integrador. A mí me parece que falta ahí una parte en la que ustedes puedan pues vincular ciertos conceptos con la parte de la metodología de la investigación y sobre todo en ciencias sociales. Entonces voy a procurar pues subsanar esa cuestión para que ustedes puedan desarrollar unas actividades integradoras que les permitan desarrollar un anteproyecto de investigación en esta semana y poderlo reforzar para su proyecto integrador, que sería la evaluación final de este módulo número 8. Respecto de los contenidos académicos de esta semana, hacemos énfasis en el concepto de la investigación social. La investigación social es básicamente un proceso por el cual se formulan preguntas y se intenta dar respuesta. Por tanto, la investigación social es un proceso que nos permite identificar ciertos aspectos de la realidad social y dar respuesta, pero a través del método científico. Entonces podríamos definir que una investigación social es todo tipo de actividad orientada a la obtención de conocimiento empírico racional sobre las causas, la naturaleza y las consecuencias de la actividad social. Ese es el objetivo principal. Pues las áreas como las ciencias naturales tienen también sus métodos de investigación. Y las ciencias sociales tienen su método de investigación social. Y justamente las ciencias sociales son ciencias porque utilizan el método científico para explicar las causas de los problemas sociales. Ok, si tienen alguna duda, ya saben que pueden plantear sus preguntas a través del chat o a través de del micrófono. Una investigación social tiene diferentes pasos.
que se deben de desarrollar, pero particularmente para las actividades que vamos a desarrollar esta semana, únicamente están limitadas a la generación de un anteproyecto de investigación. Es decir, que no van a realizar todos los pasos, sino que únicamente van a plantear el proyecto de investigación. A diferencia de pues la investigación social, un anteproyecto de investigación es un documento que permite establecer la viabilidad, los límites y los retos de un proceso investigativo. Su propósito es demostrar que el proyecto que se está planteando es pertinente, viable y que se puede realizar con los recursos disponibles, es decir, que vamos a asegurar que vamos a tener el tiempo, los datos y las fuentes necesarias para hacer nuestra investigación. Entonces, lo que ustedes van a realizar no es todo el proyecto de investigación, sino que únicamente el anteproyecto. Ojo con esto porque a veces se me confunden y quieren desarrollar todo y creen que es mucho y todo eso. No, únicamente ustedes van a hacer para este módulo el anteproyecto de investigación. Así es que no se preocupen. Vamos a revisar algunas de las fases que tiene la investigación social. Y podemos ver que pues son las siguientes. Todas estas están asociadas con el método científico. Para realizar investigaciones sociales, lo primero que debemos de hacer es la definición del problema, la identificación, la creación de un marco teórico, la definición de los objetivos y de la hipótesis de investigación, el diseño metodológico, el trabajo de campo y el análisis e interpretación de resultados. Sin embargo, en un anteproyecto de investigación únicamente se desarrollan estos 4 pasos. La definición del problema, el marco teórico, los objetivos, ni siquiera la hipótesis, nada más los objetivos, y el diseño metodológico. Ya el trabajo de campo y el análisis e interpretación de resultados ya no lo vamos a hacer como parte de este módulo, pero es parte fundamental de la investigación social. ¿Qué podemos investigar? ¿Qué temas podemos investigar? Cualquier tema, temas asociados con la pobreza, con la migración, con problemas de violencia en general, temas de violencia de género. Podemos investigar cualquier tema que tenga como centro a los grupos que conforman la sociedad o a los diferentes fenómenos sociales. Vamos a ver paso por paso cuáles serían las fases que ustedes tendrían que realizar dentro de una investigación social para plantear un anteproyecto de investigación. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto podemos ir avanzando en esos temas. Déjenme que cargue la presentación porque está un poco lento esto para seguir avanzando. Bueno, cuando identificamos un tema, por lo general, identificamos un tema que a veces es demasiado amplio o identificamos, por ejemplo, un problema. Pensemos que identificamos el asunto de la migración y tratamos de ver cuál es el problema en torno a la migración. Pero si tratáramos de conocer la migración, no podríamos pensar en toda la migración que ocurre en todo el mundo y con todas sus diferentes, pues con todos sus diferentes referentes, ¿no? Sino que pensaríamos, por ejemplo, en algo a través de lo que nos podamos aproximar al tema.
Por ejemplo, pensar a la migración como un tema nada más enfocado en un lugar específico, por ejemplo, en México o en un estado o en una ruta, pero no pensaríamos abordar el tema de forma general. Lo mismo nos sucede, por ejemplo, con el tema de la violencia. Cuando a veces quieren abordar estos temas, la violencia es algo, es un tema muy, muy amplio, ¿no? Hay violencia, pues en la familia, hay violencia de género, hay violencia en contra de las personas, mayores, hay violencia que es comunitaria, hay violencia que se gesta dentro de las instituciones educativas, hay violencia que se gesta en el ámbito laboral. Hay violencia en contra de la niñez, en contra de la adolescencia, de las juventudes. Entonces hay que definir muy bien cómo nos queremos aproximar a los diferentes temas que estamos abordando. Aquí afortunadamente pues tenemos algo que nos delimita nuestro problema de investigación, que son los temas particulares que estamos abordando esta semana, que tienen que ver con cuestiones de diversidad cultural. No vamos a abordar cualquier tema, sino que vamos a abordar a la diversidad cultural vinculada con temas de derechos humanos. Entonces vamos a ver las fases que ustedes tienen que pues plantear en su anteproyecto de investigación como parte de su actividad integradora número 6. Vamos a poner atención en esto. ¿Cómo comenzar una investigación? Pues haciendo una pregunta respecto de algo. Por ejemplo, ¿qué es lo que provoca la violencia en contra de las mujeres? ¿Qué es lo que provoca la migración? ¿Y qué consecuencias trae? ¿Qué es lo que provoca, por ejemplo, la falta de respeto a la diversidad cultural? ¿No? Son preguntas que nos podemos hacer y que podemos identificar para nuestra formulación del problema. Como ya les comentaba, pues a veces son temas muy, muy grandes, entonces hay que hacer un esfuerzo por comenzar a delimitarlos. Aquí también hay un asunto muy particular. Hola Sandy, muy buenas noches. Bienvenida. Aquí hay un asunto muy particular. Acuérdense que dentro de las ciencias sociales utilizamos conceptos muy específicos, ¿no? No es lo mismo abordar el tema pues de la violencia así en general que visto desde la psicología o visto desde la antropología o de la sociología. Tenemos que utilizar aquellos conceptos que sean muy, muy precisos, ¿no? Por ejemplo, si decimos, la contaminación, pero pues, ¿cuál contaminación, no? La contaminación ambiental, la contaminación de los mares, de las aguas, ¿cuál contaminación? Tenemos que tratar de delimitar esa problemática que nosotros estamos definiendo. Déjenme seguir avanzando con este tema respecto de la formulación del problema. Para delimitar el problema, podemos hacer referencia a cuestiones, a precisiones del ámbito geográfico. También podemos hacer precisiones en intervalos de edad. Podemos hacer precisiones en temas de la edad, del ámbito geográfico. ¿Qué otra precisión podríamos hacer? Temporales, por ejemplo. O sea, no abarcar no abarcar pues toda la historia de la migración, sino pues la migración que ha surgido en los últimos 5 o 6 años, por ejemplo, y cuestiones así por el estilo, ¿no?
Entonces, siempre hay que delimitar nuestro problema. Cuando ustedes hagan el planteamiento en su anteproyecto, definan siempre en dónde, en qué periodicidad y si se van a referir a una población en específico o algún rango de edad en específico. Les voy a platicar, por ejemplo, del tema de la deserción escolar. Imagínense que ese es el problema que quisieran abordar. No para este ejercicio en particular, pero en general, ¿no? Que quisieran abordar el problema de la deserción escolar. Entonces, lo primero que yo les preguntaría es ¿en qué años, en dónde y en qué nivel? Porque pues no es lo mismo abordar el tema de la deserción escolar, por ejemplo, en la primaria, que es casi inexistente, que abordarlo en la secundaria, en donde se agudiza un poquito más, que abordarlo en la educación media superior, en donde hay una deserción, un problema de deserción terrible. ¿No? Entonces, pues a lo mejor si ustedes hacen el planteamiento de la deserción en educación primaria, pues pareciera no ser un tema en realidad tan interesante porque, como les comento, de acuerdo con las estadísticas que disponemos, pues no es un problema tan grave. Aunque si eso lo vinculamos con el factor, por ejemplo, de la pandemia, podemos ver que sí ha habido una gran deserción escolar pues, por falta de recursos económicos, porque niñas y niños empezaron a trabajar o a hacer algún otro tipo de actividades para apoyar a la familia y eso los desvincula de las actividades académicas, ¿no? No podrían hablar de la deserción en todo el país porque no terminarían. Tendrían que acotarlo quizá a alguna entidad federativa y tendrían que definir más o menos estas cuestiones que les digo que en vez de ser rangos de edades ahí son niveles, ¿no? Entonces, ese es el asunto de la delimitación de un problema. Decir exactamente en dónde es que están identificando el problema, expresarlo, o sea, por ejemplo, eh, deserción, deserción a nivel media superior en el estado de Colima. Eso es un problema que ya está delimitado. Y a eso todavía le haría falta una periodicidad. Por ejemplo, análisis de la deserción de la educación media superior en el estado de Colima en la década que comprende del 2010 al 2020. Eso está perfectamente delimitado ya. Entonces, cuando ustedes hagan el planteamiento de un problema, siempre tienen que delimitarlos por estos aspectos que les acabo de comentar, para que sea fácilmente identificable. No me pueden poner, por favor, un problema tan amplio, pues que les cause a ustedes problemas y a mí también para poderlo entender, ¿no? Por ejemplo, si ponen migración nada más así en general, pues no va a ser no va a ser como muy factible. Si me ponen por ejemplo, discriminación de quiénes, en dónde. ¿Ok? Bueno, una parte importante de poder delimitar este problema de investigación es que ustedes puedan construir un marco teórico y documentar eh, todo lo que más puedan su problema de investigación. Este marco teórico no es otra cosa más que hacer revisión de literatura científica sobre el tema que están investigando, es decir, consultar bibliografía para poder tener un panorama general de la teoría y de los estudios que existen sobre el problema a investigar. Esto puede ayudar a clarificarles el tema y también, muy importante, a saber cuáles son los conceptos teóricos que se manejan. Como les decía, pues en las ciencias sociales se usa un lenguaje especializado, entonces ustedes
a través del marco teórico y de la documentación, tendrían que identificar cuáles son aquellos conceptos que van asociados con ciertos temas. Por ejemplo, ahora que estamos analizando este tema de la diversidad cultural está muy vinculada con ciertos temas que tienen que ver con, con la diversidad, con los derechos humanos, temas que tienen que ver con el racismo, con la discriminación, con cuestiones lingüísticas, de pertinencia cultural, por ejemplo. Son todos esos conceptos que están asociados a a un tema en particular. Claro que para construir un marco teórico, lo que ustedes tienen que hacer es revisar fuentes confiables de información. No se pueden meter a Wikipedia o al Rincón del Vago para ver qué hay que ya está escrito. No, tienen que hacer un esfuerzo de buscar información en fuentes confiables. La otra vez yo les recomendaba el uso de Google Academic, eh, porque si ahí le ponen en el buscador, por ejemplo, diversidad cultural y derechos humanos, les va a aparecer ya una serie de documentos que todos ellos ya son fuentes confiables. No es lo mismo que se metan hacia el buscador en general de Google y que pongan diversidad cultural y derechos humanos, porque les va a salir cualquier cantidad de cosas, blogs, que por ejemplo no son fuentes confiables. Les va a salir, lo primero que les va a salir va a ser lo de Wikipedia. Entonces, todas esas no son fuentes confiables, pero si ustedes usan Google Academic y ponen diversidad cultural y derechos humanos, o cómo se vincula con los derechos humanos, les va a salir una serie de artículos ahí y todas ellas ya son fuentes confiables que ustedes pueden leer para documentar su tema de investigación. ¿Ok? Vamos avanzando con estas fases para hacer una investigación de carácter social. Si tienen dudas, con muchísimo gusto puedo irlas atendiendo a través del chat o del micrófono. ¿Cómo podemos saber si una fuente de información es válida y confiable? Pues yo ya les compartí en el foro de novedades una serie de criterios que pueden utilizar para saber si una fuente es confiable o no, pero de todos modos les puedo pasar algunas recomendaciones. Una fuente es confiable si está respaldada por alguna institución o algún especialista reconocido o reconocida por su trayectoria, que tenga experiencia en el campo. Y también por el dominio de las páginas, por ejemplo, si es .edu, es que es una institución de carácter educacional. .gov si es una institución gubernamental. .org si es una organización no lucrativa de la sociedad civil. También pueden identificar la confiabilidad de la fuente si es objetiva y si tiene como soporte el trabajo de más investigaciones, de más especialistas, es decir, que tenga a su vez bibliografía que ustedes puedan consultar y en la que está basada pues toda esta recopilación de información que presenta. Pues la investigación no surge de la nada, sino que hay personas que ya han escrito acerca de ese tema. Entonces, todas esas referencias, ustedes las pueden leer también. Pues debe de ser un texto claro, preciso, que esté bien escrito. Si presenta errores ortográficos, gramaticales y todo eso, como en los blogs, pues se van a dar cuenta que pues no es una fuente confiable. Debe ser vigente, es decir, que no sean investigaciones de más allá de 10 años, aunque para algunos temas sí se considera que pues que puedan ser de más de 10 años, porque a veces no se escribe tanto sobre ciertos temas.
Pero, por ejemplo, si trataran de consultar una fuente de hace 10 años del tema pues de coronavirus, pues no lo van a encontrar. Bueno, sí lo van a encontrar, pero de otras variantes. Pero del COVID-19, pues no, van a encontrar información nada más desde el 2020 y probablemente la información que se publicó en 2020 ya esté superada por la información que se escribió en el 2021 porque los avances científicos son muy, muy veloces. Pero para los temas sociales no son tan rápidos, no se escribe de repente tan rápido, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes quieren hablar de un tema de migración, pues en cuestiones actuales, pues no van a citar una fuente de hace 20 años, porque la dinámica migratoria se ha modificado en los últimos años. Quizás si consultaran un texto sobre pobreza de hace 20 años, tendría sentido porque pues más o menos sigue siendo las mismas causas las que originan la pobreza, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas de la vigencia de los textos. Y hay hay algunos otros criterios para validar una fuente si es confiable o no. Respecto de los objetivos, es muy importante que ustedes los plasmen en su anteproyecto de investigación porque los objetivos son las declaraciones de intenciones que tiene un investigador, en este caso ustedes, acerca de un problema. Es decir, la forma de cómo van a estar planteando su investigación y cómo la van a resolver. Los criterios suelen clasificarse, perdón, los objetivos suelen clasificarse en generales y en específicos. Un objetivo general es lo que van a lograr si hacen su investigación, y los objetivos específicos son esos pequeños pasos que ustedes tienen que dar para lograr desarrollar su investigación. Es decir, buscar información, clasificarla, analizarla y finalmente plantearla en un documento. Acuérdense que todos los objetivos pues se enuncian con verbos en infinitivo como conocer, averiguar, analizar, determinar, y todos los verbos que apliquen y que terminen en ir, que es el infinitivo, así se expresan. Nunca se expresan de ninguna otra forma. Los objetivos, ya sea objetivos de empresas, de asociaciones, objetivos de investigación, cualquier objetivo siempre se expresa de esa misma forma, nunca de una forma distinta. Así es que es una buena oportunidad para que ustedes pues logren hacer pues algunos ejercicios para plantear sus objetivos, tanto generales como específicos de su investigación. ¿Qué se proponen hacer? Pues demostrar, definir, identificar, clasificar, explicar, por ejemplo, los objetivos, explicar las causas de cierto tema en particular. ¿Ok? ¿Cómo es el diseño metodológico, que es otra de las fases de la investigación? Pues aquí es cuando ustedes definen qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. ¿Cómo van a recopilar información, por ejemplo? ¿Van a hacer entrevistas? ¿Van a hacer una búsqueda únicamente de gabinete, por ejemplo, buscar solamente fuentes de información? ¿O van a salir a la calle a hacer encuestas, a hacer entrevistas? Aquí es donde ustedes definen cómo van a hacer esa investigación. Entonces aquí esto se junta con el conocimiento que ya teníamos respecto de los tipos de investigación que pueden ser cualitativas, cuantitativas o métodos mixtos. Hay alguien que solamente
quizá haga trabajo de gabinete, es decir, haciendo investigación en fuentes bibliográficas. Hay alguien que a lo mejor haga eso y además haga una exploración de campo, una observación de campo, y hay quienes pueden integrar ambos métodos y además utilizar tanto métodos cualitativos como métodos cuantitativos. Por ejemplo, si pensamos en las causas de la pobreza y nos planteamos hacer una investigación de tipo cuantitativo, podríamos decir cuántos pobres hay en México, de qué edades o en dónde se concentra más la pobreza o en qué estados o regiones se concentra más la pobreza. Podríamos explicar a cuánto ascienden los ingresos de las personas en promedio para considerarlos personas pobres. Podríamos hacer todo ese análisis, si hay más mujeres pobres que hombres, si la pobreza se concentra más en la niñez que en otros rangos de edades, por ejemplo. Y si hiciéramos un estudio cualitativo de la pobreza, podríamos identificar algunas de las causas que originan la pobreza y las podríamos clasificar en cuestiones de carencias sociales, por ejemplo, acceso a servicios básicos, acceso a la salud, temas de rezago educativo, cuestiones vinculadas con que las personas tengan empleos con prestaciones, por ejemplo, que a esto se le llama protección social, y así es como está definida la metodología de la medición de la pobreza multidimensional aquí en México, ¿no? Entonces, aquí en el diseño metodológico ustedes tienen que explicar cómo van a abordar el tema que es de su interés, qué métodos y qué técnicas van a utilizar. Todas estas fueron las que revisamos la semana pasada. Deben de dar cuenta de los recursos disponibles, de los recursos materiales, humanos y económicos. Imagínense que quieran estudiar la pobreza a nivel nacional, sería imposible porque pues no les alcanzaría ningún tipo de recurso económico. Para eso tenemos una institución justamente, pero pues tiene un presupuesto, tiene personas especializadas para hacer eso, ¿no? Entonces, por eso es importante delimitar nuestros temas, porque a lo mejor sí podríamos estudiar pues la pobreza en algunos de nuestros estados o quizá en nuestro municipio. Ahí sí lo podríamos hacer. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan? Con muchísimo gusto puedo atenderla, ya sea por el chat o o haciendo uso del micrófono. Bueno, pues vamos a avanzar en revisar qué es lo que vamos a hacer en las actividades integradoras de esta semana. Pongan muchísima atención, por favor. La actividad integradora número 5, la 6 y el proyecto integrador están íntimamente vinculados. Si falla la actividad integradora 5, difícilmente van a poder realizar la 6 y estos son insumos para su proyecto integrador. Así es que tengan muchísimo cuidado con lo que desarrollen en estas actividades. Estas dos actividades y el proyecto integrador están vinculados, a diferencia de otras actividades y de otros proyectos integradores de otros módulos. Estas todas están enlazadas. Tengan mucho cuidado con eso. En esta actividad integradora número 5, que se llama Confiabilidad en las fuentes de información, lo que tienen que hacer es elaborar un cuadro explicativo que contenga qué son las fuentes de información fiables y las fuentes de información no confiables. Aquí yo ya les compartí unos criterios y también en el foro de novedades les compartí otros criterios que pueden utilizar.
Y van a realizar una investigación documental seleccionando 4 fuentes de información sobre derechos humanos y diversidad cultural, enfocado a una problemática de tu contexto. Las tienen que integrar en una tabla e incluir una justificación para cada una sobre la confiabilidad de la información que presentan. Son 4 pruebas de confiabilidad que tienen que realizar de estas 4 fuentes. Y esta investigación documental que ustedes hagan les va a permitir desarrollar su actividad integradora número 6, que es la del anteproyecto. Entonces, no van a elegir cualquier tema, únicamente pueden elegir los temas vinculados con la diversidad cultural y los derechos humanos. Ahorita yo les voy a dar una pista de a qué nos referimos con esto. Van a incluir también un apartado de 8 a 10 renglones en el que expliquen por qué es importante consultar distintas fuentes de información en la investigación relacionada con los derechos humanos y la diversidad cultural, y otra reflexión acerca de una problemática que se presenta en su contexto relacionada con el respeto o violación de los derechos humanos y cómo promover la diversidad cultural. Esta reflexión se refiere a la definición de su problema de investigación. Aquí apenas van a decir, pues como que me interesaría investigar sobre el tema del racismo. Me interesaría estudiar sobre el tema de las poblaciones indígenas o afromexicanas. Me interesaría estudiar, se están perdiendo las lenguas indígenas. Me interesaría estudiar temas, por ejemplo, de la intolerancia religiosa que surge en algunas comunidades. Ven que a veces pues la mayoría de la población aquí en México son católicos. Entonces hay algunas comunidades en donde algunas familias pues optan por tener otra religión. Entonces, lo que hacen a veces en estas comunidades es que les empiezan a cortar los servicios o los empiezan a acosar o hasta violentar, y terminan por expulsarlos de los pueblos. Entonces, esa es una problemática asociada con la diversidad cultural, porque justamente no estamos reconociendo que existe en México, y está garantizado también por los derechos humanos, a tener cualquier religión que quieran, bueno, siempre y cuando esta no sea pues como la que profesan particularmente los talibanes, ¿no? Que creen que pueden matar a las personas nada más porque no creen en lo mismo que ellos creen, ¿no? Pero la diversidad religiosa, la diversidad cultural, la diversidad lingüística está garantizada en México. Entonces, ahí en esta reflexión, ustedes deben de identificar un problema de violación de derechos humanos y de diversidad cultural. Integrar un documento con una carátula e incluir subtítulos en donde se vean estos 4 elementos: el cuadro, la investigación documental y la prueba de validez de confiabilidad de las fuentes, esta reflexión y esta otra reflexión en donde ustedes explican qué tema van a abordar en la siguiente actividad. Si hay dudas o comentarios, con muchísimo gusto los atiendo. Este es un documento en Word. Bueno, vamos a avanzar con la siguiente actividad integradora que tienen que elaborar, y ahí es donde está el punto medular de los aprendizajes de este módulo número 8. Habla Sandy, dice que sí, se puede hablar sobre el bullying. Depende. El bullying en general, no. El bullying o acoso escolar para una población en específica, por ejemplo, para la población, contra la población migrante, contra la población indígena, contra la población afromexicana,
contra la población, nada más. Sí, sí lo puedes hablar, pero tienes que delimitarlo. No puedes hablar así del acoso escolar en general, no. Me está preguntando Karen que si la discriminación contra la comunidad LGBT más sería un tema. No, porque este tipo de diversidad no es cualquier tipo de diversidad, nada más es de diversidad cultural. Pregunta Blanca, ¿puedo hablar sobre violencia de género y feminicidio en mi estado? No. Déjenme avanzar con ese tema para tener claridad. Porque es algo un poco complicado. Como ya sabía que iban a surgir este tipo de preguntas, quiero que miremos un poco este tema de la diversidad cultural y qué es. Y se puede definir como la manifestación de diferentes culturas, grupos y sociedades, ¿no? La diversidad cultural se expresa a través de una identidad cultural, de una lengua y algún otro tipo de expresión que se pueda manifestar en cuestiones de creación artística, uso y disfrute de de ciertas tecnologías, en cuestiones de patrimonio cultural, en cuestiones lingüísticas, por ejemplo, ¿no? La diversidad en general sí es lo que ustedes comentaban, es la diversidad étnica, lingüística, sexual. Eso es la diversidad en general, pero en particular nosotros no estamos hablando de la diversidad, estamos hablando únicamente de la diversidad cultural y de sus formas de manifestarse. ¿En qué se manifiesta la diversidad cultural en nuestro país? En nuestras lenguas, en que hablamos 68 lenguas indígenas con 359 variantes, me parece, y que además hablamos pues castellano, ¿no? ¿En qué más se refleja nuestra diversidad cultural? En las diferentes cosmovisiones que tenemos, ¿no? ¿En qué más se refleja? En las identidades culturales que tenemos, por ejemplo, pues las personas indígenas, las personas que habitan en el campo, que configuran una identidad cultural rural, por ejemplo. En la migración, por ejemplo, se manifiesta también cuando hay un cierto choque cultural ahí. Entonces tengan mucho cuidado en los temas que eligen acerca de la diversidad cultural. Este texto también se los voy a compartir porque aquí es donde se vinculan los derechos humanos y la diversidad cultural. Y básicamente a lo que nos referimos es que los derechos humanos garantizan que se pueda dar la diversidad cultural. Y viceversa, cuando hay diversidad cultural se garantizan los derechos humanos. Pero aquí les voy a compartir este texto y si quieren completo lo pueden descargar aquí y lo pueden utilizar para pues abordarlos, hacer sus actividades integradoras. Entonces es claro que no todos los temas, no todos los problemas que pensemos tienen que ver con la diversidad cultural. Por ejemplo, ahorita que comentaban este asunto quizá de la violencia de género, se podría abordar únicamente para una población, únicamente para una población específica, por ejemplo, la población indígena. Ahí sí lo podrías abordar, pero no para la población en general, porque la violencia de género no atenta contra la diversidad cultural en general.
Atenta contra la diversidad, sí, pero específicamente contra la diversidad cultural solo en una parte. Porque, por ejemplo, hay estas denominadas prácticas de usos y costumbres en las comunidades indígenas y en las comunidades rurales, en donde se acostumbra a no dejar participar a las mujeres, a golpearlas y en casos muy extremos, pues en asesinarlas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tema de los usos y costumbres, por ejemplo, no puede estar por encima de los derechos humanos de las personas. Ojo con eso. Jamás un uso y costumbre de una comunidad indígena puede estar por encima de los derechos humanos de las personas. Otro ejemplo es el que yo les ponía de la intolerancia religiosa. Esto de que corran a las personas por ser de otra religión. Eso se atenta contra la diversidad cultural, por ejemplo, porque también ningún uso y costumbre, o sea, que por ejemplo diga, no, pues en esta comunidad todos somos católicos. No, un momento, no pueden estar por encima de los derechos humanos. Nada ni nadie puede estar por encima de los derechos humanos. Y uno de nuestros derechos humanos como mujeres es vivir una vida libre de violencia. Otro de los derechos humanos es profesar cualquier religión o pensamiento religioso, ¿no? Un atentado contra la diversidad cultural se da mucho en las escuelas. Por ejemplo, cuando obligan a las niñas y a los niños a hablar castellano en lugar de hablar su lengua materna, cuando está garantizado constitucionalmente que somos un estado pluricultural y plurilingüe, es decir, que reconocemos la existencia de 68 lenguas indígenas, las cuales tienen el mismo valor que el castellano. Entonces, por ejemplo, si quisieran hablar de un tema de por qué se están perdiendo las lenguas, de que se castigan en las escuelas el uso de las lenguas indígenas, estaría muy bien enfocado su tema respecto de la diversidad cultural y los derechos humanos. Hay otros casos que también atentan contra la diversidad cultural y que están muy vinculados con los derechos humanos y que habrán escuchado a través de o leído a través de las noticias, que tienen que ver con todo este uso y apropiación de de los textiles que producen las comunidades indígenas o de ciertas prácticas culturales de las comunidades indígenas que se comercializan y que esto atenta contra sus derechos porque pues es su patrimonio, ¿no? Que una marca europea plagie el diseño de un huipil que se ha elaborado desde hace cientos de años, eso es un atentado contra la diversidad cultural y el patrimonio de las comunidades indígenas, por ejemplo. Alguien, ay, voy a desconectar su micrófono. La discriminación por personas que tienen tatuajes, tampoco. Eso es discriminación en general. Eso es un acto de discriminación en general que atenta contra, contra la libre expresión de la personalidad, que es un derecho humano, pero propiamente no atenta contra la diversidad cultural, a menos que el tatuaje fuera ceremonial o un tatuaje a través del cual se reconoce alguna etnia o algún grupo indígena. Por ejemplo, en Nueva Zelanda se tatúan aquí en el mentón una franja negra y eso los dota de identidad. Si alguien
le impidiera a una persona el paso, el acceso a la salud, el empleo, lo que sea, por tener eso, dado que es una persona indígena, sí sería un atentado a la diversidad cultural, pero en general no. Nada más es un acto de discriminación. El racismo sí, por ejemplo, el racismo sí es un atentado contra la diversidad cultural, justamente porque tiene un componente que se basa en la pertenencia étnica. Karen pregunta, perdón, maestra, templo aquí en Ciudad de México, ya no supe qué dijo, no, ¿me puedes plantear otra vez tu pregunta? Porque no puedo entender muy claramente. ¿Qué atenta contra la diversidad cultural? En muchas ocasiones, sí, el sexismo, por esto que les comentaba, que hay prácticas que atentan contra eh, pues el libre desarrollo de las mujeres y su libertad de participación política y cuestiones así. Cuestiones como el racismo atentan contra la diversidad cultural, la discriminación. Ojo con esto porque el racismo está vinculado con cuestiones étnicas y la discriminación está vinculada con cualquier cantidad de temas que ustedes quieran pensar. La desigualdad social atenta contra la diversidad cultural. Sí, claro, porque a veces se privilegia a las personas que son blancas por sobre las personas de tono de piel más oscuro. El nacionalismo, cuando es exacerbado, atenta contra la diversidad cultural. Ojo con eso. Muy bien. Una vez ya identificado esto, ¿qué es lo que ustedes van a plantear en su anteproyecto? Tienen que desarrollar una portada, una introducción, que más o menos serían unos 2 párrafos, su objeto de estudio, que son las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural, que sería más o menos una línea, un parrafito, el planteamiento del problema, en donde describan la situación o el problema de derechos humanos y de diversidad cultural. Eso sería más o menos como 2 párrafos. El objetivo y las preguntas de investigación, que únicamente es eso, y sería más o menos como unas 2 oraciones. La justificación, es decir, explicar las razones por las que están realizando su investigación, que sería más o menos como unos 2 párrafos. La delimitación espacial nada más sería una oración porque tienen que decir en dónde y cuándo y quiénes. Aquí en esto de la población está mal porque dice que deben de definir la cantidad de personas que participarán en la investigación y eso es totalmente incorrecto. La población se refiere a el grupo poblacional al cual se van a estar refiriendo, ¿no? A las personas migrantes, las personas indígenas, ¿ok? El marco teórico, aquí van a retomar las fuentes de información de su investigación documental, de su actividad integradora número 5, y las van a plantear. El marco teórico sí es un poquito más amplio, yo creo que son unas 2 cuartillas más o menos. La metodología, yo creo que la pueden abordar también en una media cuartilla. Su anteproyecto de investigación, si queda bien en esta oportunidad, no lo van a tener que rehacer para su proyecto integrador porque van a presentar lo mismo. Así es que tengan mucho cuidado con eso. Yo les recomiendo que quede bien a la primera, es decir, desde ahorita. Y que para el proyecto de investigación ya nada más lo presenten en el formato en el que se les solicita, que es a través de un video. Así es que si trabajan muy bien su anteproyecto, esta semana tienen avanzado el 80% de su proyecto de investigación.
Ojo con el tema de las citas, del parafraseo y todo eso, porque todas las actividades que ustedes presentan se someten a una revisión en una plataforma antiplagio en la que se revisa en qué si se plagió o no se plagió y si se plagió en qué porcentaje. Por eso es que ahí tenemos la evidencia del plagio cuando esto suceda. Así es que este, mm, tengan mucho cuidado. Tembló en la Ciudad de México, en Michoacán. ¿Cómo están? Es que ha estado terrible. Si hay algo en lo que les podamos ayudar, es una de las razones fundamentales por las que yo ya no vivo en la Ciudad de México. A mí me da muchísimo miedo los temblores. Espero que estén bien en la Ciudad de México, en Michoacán y en donde hayan sentido el temblor. Dice que dice Karen que está un poco nerviosa, calma, Carmen, Karen, respira. Sandy dice que le falló la luz, hagan estos ejercicios de respiración, revisen si hay algo que revisar, pues que esté todo bien. Si les falló un poco la luz, acuérdense que yo les voy a dejar la grabación. Ok. Híjole, sí dice Norma que lo peor es que está lloviendo, sí, cómo se salen con todo esto. Está muy, muy complicado, era lo que hablábamos al inicio de la sesión, que pues que lamentamos mucho todo este tema de las inundaciones y de las pérdidas de vida humana, bueno, y también de muchos animales murieron ahora en las inundaciones en Hidalgo, en Ecatepec, así es que tengan muchísimo cuidado con toda esta cuestión, y por eso mi recomendación es que desarrollen muy bien su anteproyecto. Si tienen dudas, por favor, consúltenme, porque está lloviendo mucho, hay muchos problemas de luz, de internet y todo eso. Y si avanzamos bien con esta cuestión del anteproyecto, ustedes aseguran que van a tener su 80% de, de avance en su proyecto integrador. Pregunta Karen si el feminicidio se puede abordar como tema. No, a menos que sea feminicidio por razones, bueno, no por razones, todos los feminicidios ocurren por razones pues de misoginia, de odio contra la mujer. Pero solo que sea en caso de la población indígena y que lo vincules con todas estas cuestiones de prácticas de usos y costumbres. Ahí sí puedes desarrollar ese tema de la violencia de género o feminicidio, pero no es un tema tan directo, así como de atentar contra la diversidad cultural. No. No es tan directo, tienes que darle ahí una vuelta y vincularlo con cuestiones de diversidad cultural. De diversidad cultural, como les digo, el tema de las lenguas, el tema religioso, el tema de todas las expresiones artísticas y culturales de las comunidades indígenas, afromexicanas o de las comunidades rurales, por ejemplo. Esos temas, sí. Si tienen dudas en sus temas, pregúntenme también antes de desarrollarlo, antes de hacer toda su investigación. Porque capaz que es un tema que no está vinculado con estas cuestiones de diversidad cultural y así lo desarrollen y vaya a estar un poco mal. Sandy pregunta, en el punto 8 no pondremos la cantidad de población. No van a poner la cantidad de población. Esto que dice este recurso está mal. La población aquí no significa la cantidad de personas que van a participar en su investigación, porque de hecho nada más son ustedes.
sino que se refiere al tipo de población que van a abordar, es decir, población migrante, indígena o con alguna particularidad específica. La discriminación de la mujer indígena, sí, eso sí atenta contra la diversidad cultural. Justamente la discriminación es la principal causa de que ahora ya no se hablen lenguas indígenas. Las personas ya no quieren enseñarles a sus hijos porque saben que si les enseñan una lengua indígena, seguramente van a ser discriminados o discriminadas. Y eso es una causa de una pérdida de las lenguas indígenas. Y es un atentado contra los derechos humanos, porque las personas tenemos derecho a expresarnos en nuestra lengua materna, sea la que sea. Entonces eso sí está vinculado. Si tienen dudas con los temas, mándenme un mensajito. Y ya les digo, pues sí, pero a lo mejor lo tienes que delimitar, o sí, pero por esta vía, ¿ok? Pero no vayan a avanzar y después pregunten, porque pues eso es mucho trabajo. De nada. Hay otra cuestión, yo les compartí, si tienen dudas, yo les compartí porque desarrollé un taller, en el módulo pasado respecto de este tema de cómo construir su anteproyecto de investigación, abordando temas de diversidad cultural y de derechos humanos. Dura como 2 horas porque voy paso a paso, así cómo se define un tema, cómo se construyen los objetivos, así paso a paso. Si quieren, véanlo. Y yo voy a tratar, la verdad es que tengo muchísimo trabajo y sobre todo, perdón, pero es que ya me están llamando de mi familia porque dice que tembló muy fuerte en el Estado de México, que están bien, pero están espantados. Perdón. Déjenme ver si tengo este tiempo disponible. Yo espero que sí, para que el día viernes podamos tener ese mismo taller con ustedes, siempre y cuando ya hayan identificado qué tema quieren tratar y que ya hayan leído todos los recursos de la semana para que podamos avanzar rápidamente. Si ese fuera el caso, en el foro de novedades yo les voy a dejar la invitación para el taller y también les voy a mandar un mensajito, si es que pudiera. Si no puedo por alguna razón de todo esto que está pasando, les pido de favor que miren ese video que les compartí, que dura casi 2 horas, pero que me voy paso a paso. Y las compañeras que participaron ese día tuvieron las mismas dudas que ustedes. Si podían poner temas así de diversidad sexual y les expliqué la razón por la cual no para ese tema en específico, y todo esto. Entonces, les dejo algunos recursos que pueden utilizar acerca del proceso de la investigación social. Todos estos los pueden citar para sus actividades. Les dejo una guía de cómo elaborar un anteproyecto y un libro acerca de la diversidad cultural, que nada más pueden leer el capítulo referente a la diversidad cultural y nada más. No sé si hubiera más dudas o comentarios y si están bien, porque parece que la cosa se puso como un poco complicada con el temblor. Bueno, cualquier cosa en la que les pueda ayudar, por favor, siempre escríbanme con tiempo para que podamos ir solucionando ciertas cuestiones. El margen lineal es de 1,5, sí. Aquí pregunta Sandy si se puede hablar de la discriminación hacia las personas discapacitadas. No, porque tampoco es un atentado contra la diversidad cultural, porque la discapacidad no es una expresión cultural, es una condición. Una expresión cultural es la vestimenta, la lengua,
un tanto las cuestiones de cosmovisión y cuestiones así. Pero la discapacidad no es una expresión cultural. Ahí está, ahí es donde radica todo este asunto. Gracias, Blanca, por tus comentarios. Bueno, si hubiera alguna duda más, si no, hasta aquí podríamos dejar para ver que nuestras familias pues estén bien. Yo espero poder hacer este taller. No creo poderlo hacer antes, porque la verdad es que tengo muchísimo trabajo y sobre todo sí revisar esta actividad número 6 es muy complicado porque tengo que evaluar varios temas. Entonces yo creo que hasta el día viernes podría, pero yo les aviso. Y bueno, pues yo deseo que esté todo bien con sus familias, ustedes también en otros estados. Y cualquier duda o si quieren recomendaciones de lecturas, de material, de lo que sea, por favor, solicítenla. Bueno, pues esperemos que esté todo bien. Les deseo lo mejor, que tengan muy buenas noches. Aquí se estuvieron conectando y desconectando. Yo creo que tienen problemas de conexión. Les agradezco su presencia a quienes llegaron hasta ahorita. Alondra, Blanca, Karen, a Norma, Sandy. Espero que esté todo bien. Cuídense mucho, por favor. Y cualquier duda que tengan, por favor, primero pregunten y ya luego tomamos una decisión. Bueno, pues les agradezco muchísimo su paciencia y nos estamos viendo la siguiente semana, que ya es la última semana del módulo. Que descansen y que estén muy, muy bien.